Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 18 de julio de 2016. Colombia, del lado corporativo, Fitch Ratings anunció que había ratificado la calificación para Grupo Argos en AA+ con perspectiva estable. Aunque Fitch reconoce que Grupo Argos actualmente tiene un alto nivel de apalancamiento debido a que el nivel de dividendos que estaba ingresando de sus compañías o de las compañías donde tenían la participación mayoritaria han venido descendiendo. Esto básicamente tiene que ver con el tema Celsia. Recuerden lo que mencionamos la semana pasada de las implicaciones que pues ha tenido el fenómeno del niño sobre el registro de utilidades de esta empresa. Entonces, a pesar de eso, y obviamente el consecuente incremento de apalancamiento del Grupo Argos, Fitch confía en que la normalización de la situación significará que ese apalancamiento descenderá nuevamente e incluso contempla la posibilidad de que el Grupo Argos realice en algún momento desinversiones de su portafolio, tiene capacidad para hacerlo, o realiza algún tipo de operación en el mercado de valores para ir ajustando estos indicadores. Entonces, la semana pasada Fitch había ratificado la calificación de Celsius, de Pérez había ratificado la calificación de Celsia, y esta semana Fitch ratificó la calificación de Grupo Argos. Con relación pues a los datos macroeconómicos, la semana pasada, el día viernes, el DANE publicó la cifra de crecimiento correspondiente al mes de mayo para industria y para comercio minorista. Con relación a la industria, el crecimiento fue del 4,5%, nuestra expectativa era el 5,4% y el mercado estaba al 7,8%, mostrando que nuestro pronóstico de moderación del crecimiento, debido a lo que hemos identificado como reducciones en la demanda de energía y otros indicadores adicionales como la confianza del sector, pues estaban afectando esa dinámica de recuperación. Recuerden que en los últimos meses la industria había estado creciendo cerca del 8%, con un fuerte aporte de lo que ha sido la refinería de Cartagena. Sin embargo, pues hemos identificado ya una moderación en ese ritmo de comparación frente a lo que era el año 2015. Entonces, importante acá, una desaceleración de la industria, mientras que el gobierno espera un crecimiento cercano al 7%, pues esta moderación a niveles del 4,5% no ayuda en nada y hay que estar haciendo sondeos si en los próximos 2 o 3 meses se mantiene esta desaceleración. La mala noticia provino por cuenta del comercio, que creció solamente el 1,8% de las ventas. Si bien es cierto, estábamos esperando moderación de este indicador, 4,5% lo teníamos esperado, el mercado estaba al 3,8%. Esa moderación fue aún más fuerte, hacia niveles del 1,8%, y esto pues sin duda genera preguntas adicionales sobre el Banco de la República, pero de todas maneras recordemos que pues, consideramos que las expectativas de inflación al cierre de 2017 están por encima de ese 4% de meta máxima del Banco de la República, y debido a esa deseo que tendría el Banco de la República, la Junta del mismo, de contener las expectativas de inflacionarias, de tener un mejor anclaje de estas, entonces consideramos que efectivamente incrementará nuevamente su tasa en el mes de julio, pero sin duda esta moderación de las ventas del comercio son una alarma que hay que tener en cuenta. Con relación a América Latina, se conoció que la economía ecuatoriana se contrajo 3% en el primer trimestre de este año. El año pasado ya se había contraído el 1,9% en el último trimestre, con lo que entraría en la definición de recesión, o en la definición básica de recesión, que son 2 trimestres consecutivos en contracción. De todas maneras, recuerden que para hacer o para hablar sobre recesión uno necesita una batería de indicadores más amplia, pero pues desde el punto de vista más sencillo, o la definición más simple, en teoría estaría entrando en esta definición. Recuerden que Ecuador está afectado por su dolarización, y esto pues ha hecho que no pueda tener una política monetaria expansiva independiente de lo que haga la Reserva Federal, y entonces el fortalecimiento del dólar ha afectado de manera importante la dinámica de este país. Contrario a Ecuador, tenemos a Perú, que durante el fin de semana se conoció que el indicador de actividad mensual creció el 4,9% en mayo de 2016 frente al mismo mes del 2015. Esto superó levemente los pronósticos de mercado y también está por encima del crecimiento potencial de Perú. La buena noticia en este caso es que no está generando presiones inflacionarias. Recuerden que la inflación en Perú ha venido descendiendo y que se ubicaría en el rango meta del Banco Central al cierre de este año. Entonces, la noticia positiva en América Latina tendría que ver con Perú, está alcanzando sus objetivos tanto en inflación como en crecimiento, y pues tenemos en estos días el cambio de gobierno a la nueva administración de Pedro Pablo Kuczynski, quien pues ha sido bien recibido por el mercado en general. Con relación a los Estados Unidos, el día viernes pasado conocimos que la industria tuvo un destacado crecimiento en el mes de junio, 0,6% frente al anterior mes. El mercado esperaba un crecimiento solamente del 0,3%. Este crecimiento de la industria es el más alto de los últimos 11 meses, y por el momento
sigue colaborando en reducir la percepción de riesgo que había sobre esta economía. De todas maneras, recuerden que los impactos del Brexit son impactos de mediano y largo plazo, sobre todo para los Estados Unidos, y que aún es prematuro mencionar o afirmar que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Importante ver acá simplemente que la recuperación del segundo trimestre de este año sigue en pie y que las expectativas de crecimiento para los Estados Unidos están alrededor del 2% o un poco por encima para este periodo. Con relación a Europa, se conoció ya la primera encuesta realizada post-Brexit que fue realizada en diferentes empresas. Esta encuesta fue liderada por Deloitte. Cerca del 82% de los gerentes financieros encuestados afirmaron que sus compañías van a reducir las inversiones. Esta misma respuesta era de solo el 34% en el primer trimestre de este año, y sin duda pues es como una de las consecuencias de este referendo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recuerden que uno de los canales de transmisión que se tenían establecidos para el tema del Brexit es la reducción de la inversión, y por lo menos ya aquí tenemos algo tangible con relación a los gerentes financieros de las principales compañías con presencia en el Reino Unido. Con relación a esto, recuerden que la semana pasada el Banco Central de Inglaterra mantuvo la tasa de referencia inalterada, pero durante el fin de semana tuvimos conocimiento que hubo un miembro de los 9 que solicitó reducir la tasa de referencia. Esto es importante. Recuerden que el 4 de agosto hay una nueva reunión del Banco Central de Inglaterra, donde el mercado está descontando una reducción de la tasa de interés. Sin embargo, la posición de este miembro del Banco Central es que no es suficiente con reducir los costos. Recuerden que la tasa de referencia es del 0,50. El mercado espera 2 ajustes de 25 básicos próximamente o en este segundo semestre de año, pero este miembro dice que el Banco Central tiene que hacer medidas adicionales para compensar los efectos negativos del Brexit. Con relación pues a un tema en Europa bien importante, tiene que ver con Turquía. El Banco Central anunció el día de ayer que proveerá liquidez ilimitada a las entidades financieras del país y tomará todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la estabilidad financiera luego del fallido intento de golpe de Estado que el día viernes en horas de la tarde se estaba efectuando en Turquía. Esto sin dudas pues ha incrementado las dudas que tiene la comunidad inversionista sobre este país, teniendo en cuenta que Turquía es una de las economías con mayor déficit en cuenta corriente, es decir, que necesita abultado financiamiento externo para financiar el exceso de compras internacionales. Y digamos que acá en este tema hay varios puntos por tratar. El primero de ellos es que el gobierno anunció que había detenido a cerca de 3.000 militares involucrados, entre ellos 2 destacados generales e incluso al mismo decán del presidente Erdogan, y también había detenido a otros tantos jueces y fiscales, y lo que pretende el presidente Erdogan es hacer una purga del Estado. Uno de los temas más sensibles tal vez es restaurar la pena de muerte que se había abolido en el 2004 como medida para poder ingresar a la Unión Europea, algo que aún no se ha podido materializar. Entonces Erdogan está dando marcha atrás y quiere hacer una limpieza interna en su gobierno. También pues hay un tema de esta entrada o esa potencial entrada de Turquía a la Unión Europea. Recuerden que era una de las banderas de los partidos o de los políticos que hicieron campaña a favor del Brexit en el Reino Unido. Y finalmente tenemos la siguiente duda, y es el tema religioso. El presidente Erdogan ha acusado a un imán turco que está en el exilio como uno de los promotores de este golpe de Estado, y sin duda cuando hay temas religiosos probablemente relacionados a temas de extremismo, esto pues sin duda pues, aleja un poco a los inversionistas. Recuerden que Turquía es uno de los tapones que tiene Europa para controlar en cierta medida la expansión del extremismo islámico. Entonces, sin duda todos estos factores, aunque pues el fin de semana el Estado, el gobierno mantuvo el poder, pues sin duda va a generar incertidumbre en el mediano y en el largo plazo sobre la estabilidad y digamos la permanencia del tipo de gobierno en Turquía. Entonces, esto es como el anuncio importante durante el fin de semana. Ese golpe de Estado, intento de golpe de Estado falló, la población salió a las calles, se opuso pues a lo que querían hacer algunas facciones
o un numeroso grupo de militares, pero digamos que en el mediano y largo plazo quedan muchas dudas. En Asia, interesante ver un nuevo dato de crecimiento de precios de vivienda en China, lo cual en teoría en el corto plazo es positivo y estaría en línea con los objetivos de crecimiento económico del gobierno. Recuerden que la semana pasada conocimos que el crecimiento del segundo trimestre había sido del 6.7%, un poco por encima de lo esperado que era del 6.6%, pero sin duda este crecimiento de los precios de vivienda continúa generando dudas para la estabilidad del crecimiento chino en el mediano y en el largo plazo. Como lo mencionó el mismo primer ministro chino, el crecimiento del segundo trimestre había sido sólido, pero las bases para la dinámica futura no eran sólidas y había altos riesgos. Uno de ellos probablemente tiene que ver con esta dinámica de precios del sector inmobiliario. Había unas ciudades importantes como Shenzhen que habían registrado un incremento de precios de vivienda de casi el 40%. Con relación pues a los datos que tenemos para esta semana, destacar en los Estados Unidos temas del sector inmobiliario con vivienda nueva y permisos de construcción, así como también indicadores de confianza de los constructores. También, como es usual, los días jueves tenemos solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, lo cual, como ha sido característico, se mantiene por debajo de las 300.000 solicitudes, nivel que consideramos importante en el largo plazo. En Europa tenemos indicadores de confianza al consumidor y, lo más importante, el día jueves, reunión del Banco Central Europeo, aunque los analistas han descartado que haya nuevas medidas de tipo monetario en esta reunión, pues no deja de ser interesante ver si hay algún tipo de expansión en el programa de compra de bonos, tal vez no necesariamente en el monto o en el tipo de activos que son objeto de adquisición, sino más bien en los plazos o en el momento en que considera el Banco Central Europeo va a ser el momento mínimo de mantener las compras de títulos. Recuerden que hasta el momento se habla de abril 2017 y probablemente el Banco Central Europeo pueda hacer algún anuncio de extender ese periodo de compras de bonos tanto soberanos como corporativos. En Colombia tenemos unos datos de importaciones y balanza comercial. Recuerden que se ha venido reduciendo ese déficit externo, pero pues la moderación en los niveles de producción de petróleo en Colombia no están ayudando para hacer esta moderación aún más fuerte de lo que se está produciendo. Y también pues sin duda recuerden que una de las debilidades colombianas tiene que ver con el déficit en la cuenta corriente. Estamos presentando acá entonces nuestro mapa accionario de cómo está arrancando la semana. Tenemos una dinámica relativamente mixta. Importante ver ahí el país que ustedes están identificando con la tonalidad más intensa de rojo es Turquía. Sin duda pues afectado por toda esta incertidumbre de tipo político, de estabilidad del gobierno, a pesar de que se ha mantenido en el poder y que en teoría está haciendo los correctivos para reducir los riesgos futuros, pues el mercado turco cayó más del 5% durante el día de hoy. El resto de Europa tiene una dinámica relativamente mixta. Asia, a pesar de que China, ustedes lo ven en terreno negativo, Asia en general cerró con un avance del 0.4%, por eso pues la conclusión básica es que los mercados accionarios siguen en máximos de la última semana y que para varias plazas eran máximos de negociación de varios meses. Con relación a los Estados Unidos, interesante ver que la publicación de resultados financieros mantiene la tónica de entidades financieras superando expectativas de mercado, sin embargo, pues sin duda moderando esas utilidades que habían presentado frente al año anterior. En el caso de Bank of America, la utilidad fue de 36 centavos por acción, el mercado esperaba que fuera de 33, pero el dato de generación de utilidades del mismo periodo del año pasado había sido de 46 centavos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Importante destacar ahí que las acciones del Standard & Poor's que más pesan en lo que tiene que ver con resultados son las acciones del sector financiero. Cerca del 25% de los ingresos del Standard & Poor's tienen que ver con este sector y más del 15% dependen del sector de tecnología, que esta mañana también está presentando un repunte bien importante. La lira turca pues presenta una valorización de ya casi un 2% después del fallido golpe de Estado, pero como lo mencionó Daniel, de hecho ya la bolsa de Turquía cae alrededor de 7%. Los futuros en Estados Unidos pues están más pendientes de la entrega de resultados. Efectivamente estos resultados de Bank of America pues le dan algo de ánimo al mercado. Más importante esta tarde, o también importante esta tarde, los resultados de Yahoo y Netflix, que se suman
a la entrega de resultados del sector tecnología y estarán dándole posiblemente algún impulso adicional al mercado. Por ahora y por esta semana, ya que vienen una gran cantidad de resultados, esperamos un mercado que va a presentar algo de volatilidad, pero lo más interesante es ver cómo el índice se va a mantener sobre esa zona de los 2.160 a 2.140 puntos durante toda la semana. Y como lo reitero, muy pendiente de estos dos sectores, financiero y tecnología, que son los dos sectores que más pesan en el índice. Nuestro índice Colcap pues mantiene ese buen comportamiento desde la semana anterior. Les recuerdo, ahí tenemos varias recomendaciones de compra. De hecho, algunas acciones ya están muy cerca de alcanzar precio objetivo. No descartamos para nada alguna revisión adicional, ya que pues en Colombia también se viene una época fuerte de resultados. Ricardo les mencionará al respecto más adelante. Una de las acciones que mejor desempeño presentó el viernes fue Grupo Argos, una acción que ya se ubica sobre los 19.500 pesos. Ustedes pueden ver aquí estos puntos de Fibonacci tan supremamente importantes. Se está llegando a la primera zona clave y está llegando a una zona de congestión donde también está fijado nuestro precio objetivo. Como lo mencioné, pues esta época de entrega de resultados y el buen desempeño de las acciones en el mercado internacional podrían darnos incluso a replantear ese precio objetivo, entonces no descartamos alguna modificación sobre el mismo más adelante. El lado negativo, Canacol, la acción, aunque presentó una variación negativa del 1.42% la semana anterior, les recuerdo que se mantiene sobre esa zona de congestión interesante entre los 9.500 y 9.700 pesos. Mucha cautela, cualquier ruptura aquí sobre esa zona de 9.500, porque como ustedes ven en esta gráfica podría desencadenar ventas hacia la zona de los 8.500, zona de congestión anterior. En la parte alta, pues simplemente para los especuladores, las personas más arriesgadas, recordar que esta zona es interesante para probar posiciones largas, siempre muy pendientes de la evolución del precio del crudo intradiario, toma de utilidad sobre los 10.500 a 10.700 pesos. Ricardo. Buenos días para todos y para el mercado de renta variable local. Como es costumbre, iniciamos con lo que es la evolución semanal del mercado. La semana pasada el mercado, es decir, el índice Colcap mostró un comportamiento en línea con lo que estábamos esperando y presentó una variación bastante positiva del 3,2% y se ubica en este momento sobre los 1.339 puntos. Esta semana nos mantenemos con esta perspectiva positiva sobre el índice, considerando otra vez más probable un incremento en el valor de este. Pensamos que el evento golpista de Turquía está generando algún tipo de presiones sobre los mercados asiáticos y europeos. Sin embargo, no creemos o no consideramos que eso tenga un efecto negativo sobre los mercados en los continentes americanos. Por lo tanto, no se observan fundamentales que generen presión a la baja en el índice Colcap y, como ya lo decía Agustín, se avecina lo que es la jornada de entrega de resultados, donde iniciaría, como también es costumbre, Cemex con la entrega de resultados el 27 de julio del presente año para los resultados del segundo trimestre del 2016. Importante recordarles que Cemex siempre presenta, digamos que los resultados de una manera bastante adelantada, es decir que después del 27 de julio estaremos esperando alrededor de 2 semanas para dar inicio a lo que sería la fuerte jornada de entrega de resultados. En las variaciones semanales del mercado, el desempeño del índice fue tan positivo que solo registramos una acción con una variación negativa, la cual es Canacol, una leve variación negativa del menos 1,8%, y aquí en la parte negativa, entre comillas, ustedes pueden observar como las acciones que menos subieron la semana pasada. En el lado positivo tenemos a Avianca con una variación del 11,4% por la relación que estábamos explicando que tuvo la noticia de Qatar Airways con LATAM en el comportamiento de esta acción. También tenemos lo que es la acción de Grupo Sura, Cemex, preferencial Grupo Sura y Grupo Argos ordinarias. Comentarles entonces que el viernes, después de cierre de mercado, hicimos el cálculo del rebalanceo del Colcap, donde identificamos 3 flujos que
pues la verdad lo consideramos bastante significativos. El primer flujo de ellos es un flujo de compra en ISA, el flujo que pues no se dio en el rebalanceo pasado como lo comentaba el mercado y como lo decíamos nosotros se da para este rebalanceo. El flujo que estamos calculando es un flujo de compra alrededor de los 12.000 millones de pesos colombianos, lo cual representaría alrededor de 3.39 días de negociación, tomando en cuenta un promedio de ejecución de 5 días. Por otro lado, el otro flujo comprador que estamos identificando es aquí en Celsia, un flujo de alrededor de los 1.000 millones de pesos colombianos, y identificamos un flujo vendedor en Banco de Bogotá también alrededor de los 1.000 millones de pesos colombianos. Como les comentábamos, pues es importante mencionar acá que el flujo más significativo para este rebalanceo es el flujo que se va a presentar en ISA. Importante también mencionar acá que lo que son estos valores se vieron, digamos, que levemente afectados a la baja por lo que es la posesión del ETF de acciones de PREC. Hasta el momento lo que hemos visto es que el ETF tiene alrededor de 800.000 acciones de Pacific y pues por tanto entonces nosotros aquí hacemos como la aclaración del valor invertido del fondo que aparece registrado y la aclaración del valor invertido del fondo sin esas acciones de Pacific. Finalmente, el Grupo Argos, entonces, para los fundamentales de la jornada tenemos un anuncio por parte de Grupo Éxito. Grupo Éxito, como ya lo venía anunciando desde inicios de año, ha constituido el patrimonio autónomo Viva Malls como vehículo inmobiliario para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de centros comerciales en Colombia y en general. Para esta etapa inicial es importante mencionar que Grupo Éxito es propietario del 100% de este patrimonio autónomo. Sin embargo, pues la compañía se encuentra lanzando un proceso para escoger lo que sería un socio estratégico para el desarrollo de estos proyectos. Eso sería todo por ahora. Aquí los vuelvo a dejar con Agustín. El mercado mundial de divisas pues se relaja un poco después de las noticias ya conocidas y difundidas de Turquía, y entonces esta moneda es una de las que más avanza. Esta mañana el índice de XY estaba ahí sobre máximos, variando sobre máximos y mínimos, oscilando, esperando los datos de entrega de resultados en Estados Unidos, que podría ser lo que más generaría volatilidad de esta semana al mercado. También la reunión del Banco Central Europeo y la subasta de 30 años de bonos TIPS el día jueves en Estados Unidos. Por ahora, pues simplemente ver cómo el yen japonés está retrocediendo cerca de un 1,5%, y entonces este movimiento podría favorecer el comportamiento del peso colombiano, que debería mantenerse en ese rango entre los 2.900 a 2.940. No esperamos mayor volatilidad por el día de hoy. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo es simplemente una noticia fundamental que se dio a conocer el día domingo por parte de Arabia Saudita, donde nuevamente manifiesta su intención de aumentar el potencial de producción en los próximos años a través de las compras y la exploración de todos los pozos que se encuentran en mar abierto. Importante entonces aquí tener en cuenta en el comportamiento del precio del crudo, pues ver que esa tendencia bajista de mediano plazo continúa. Los ataques alcistas pues han venido perdiendo fuerza. El precio del crudo debería mantenerse sobre esa zona de 44,5 a 46 dólares el barril. Importante también tener presente que las plataformas activas en Estados Unidos el día viernes nuevamente volvieron a ascender en el reporte publicado por la firma Baker Hughes a 357. Este número, le recuerdo, ha venido ascendiendo desde el mes de mayo, donde se ubicó en 300 plataformas activas. También en Estados Unidos se han publicado varios informes donde se daría a conocer que los pequeños petroleros tendrían la fuerte intención de aumentar y tratar de explorar otras formas de perforación con crudo alrededor de los 60 dólares el barril, y esto pues habría motivado a que los operadores en Nueva York redujeran nuevamente las posiciones netas la semana anterior en lo que tiene que ver con los contratos de futuro del WTI hacia 200
290 millones de barriles, una reducción de casi 100 millones de barriles desde su máximo tocado en el mes de mayo. Estas dos noticias pues hacen que el precio del crudo descienda cerca de 1,5% esta mañana, muy atentos a la solidez de la zona de los 45, 44,5, 45 dólares el barril como potencial soporte. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ustedes ven una clara valorización en lo que es Europa. Probablemente temas de Turquía haya generado estrés, sobre todo en los gestores de fondos de esta región, pero también recuerden que tenemos la reunión del Banco Central Europeo y pues algún tipo de especulación sobre posibles medidas adicionales puede estar incidiendo en algo. De todas maneras, recuerden que la mayoría de analistas considera que no va a producirse ningún tipo de anuncio adicional en esta reunión de manera específica. En los Estados Unidos volvió a hablar Dennis Lockhart, gobernador de la Reserva de Atlanta, quien pues se ha caracterizado por tener una postura muy neutral y le recordó al mercado que la coyuntura actual de crecimiento en los Estados Unidos es, digamos, más débil de lo acostumbrado, está por debajo de ese crecimiento potencial usual y debido a eso, pues han revisado a la baja la tasa de interés de largo plazo. Recuerden en Estados Unidos que esas tasas de interés de largo plazo se asumía que la Reserva Federal tenía una tasa normal del 4% de interés o incluso 4,5%, pero bajo la coyuntura actual ahora los miembros de la entidad consideran que esa tasa de interés de largo plazo es del 3%. Y por eso pues es difícil que esas tasas de tesoros pues también suban de manera acelerada como lo hicieron probablemente en el año 2013 cuando Ben Bernanke había anunciado que se iba a empezar a retirar el estímulo monetario. Entonces, importante ver acá esa referencia del gobernador de la Reserva de Atlanta en los Estados Unidos diciéndole al mercado que si bien es cierto estamos en un proceso gradual de incremento de tasas, este proceso gradual es muy diferente a lo que se ha llevado a cabo en el pasado en esos procesos de normalización. Recuerden que es un proceso que va a ser lento, que no es constante incrementos de tasas y también el objetivo de tasa de interés de largo plazo es menor a lo acostumbrado. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Nuestra expectativa se mantiene sobre el 2,20 para los bonos del Tesoro del 10 años. Bien interesante ver esta mañana cómo, aunque los bonos de gobierno en Europa se estaban valorizando cerca de 2 puntos básicos, se estaban efectuando algunas ventas de, bueno, sobre todo activos refugio, como los bonos del Tesoro de 10 años, como el oro, como el yen japonés. Pues digamos los inversionistas estaban vendiendo esos activos y tratando de comprar algunos otros activos de un poco más alto riesgo. Aquí pues tener cautela con la visita potencial del 1,60. También recordemos que la probabilidad de incremento medida por los fondos federales para el año 2016 en su nivel más máximo se encuentra en cerca del 40%. Y para el año 2017, tan solo a partir de junio del año 2017 se ubica por encima del 50%. Esta menor probabilidad, pues obviamente le pega un poco a esa expectativa alcista que tenemos sobre el 2,20, pero lo cierto es que aún la mantenemos por todo lo que hemos hablado y lo que ha mencionado reiteradamente Philip en lo que tiene que ver con las tasas reales y algunos otros operadores en lo que tiene que ver con la burbuja del mercado de bonos. Philip. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos manteniendo nuestra visión negativa. El día viernes el cierre fue al 7.38. Hoy hemos empezado operando al 7.37. Recordar que habíamos dicho que esa ruptura del 7.35 nos debería llevar rápidamente a visitar la zona del 7.50, 7.54. Para hoy tenemos niveles 7.35 abajo, 7.25 y 7.19 y arriba 7.40, 7.47.8 y 7.54. Nos seguimos manteniendo en los puntos que les comentamos el viernes, la tasa real negativa, la mayor posibilidad de subida de tasa repo del Banco República, la prolongación del paro camionero y las dificultades que va a experimentar el gobierno para el paso de la reforma tributaria en el segundo. También recordar que esta semana, el día jueves, se realizará subasta de TSURs por 300.000 millones, vencimiento 2021, 2025 y 2035. Ustedes saben que normalmente se hace los días miércoles, pero en Colombia el 20 de julio, día festivo, por eso no tendremos operación el miércoles y se pasa la subasta para el día jueves.
De resto, desearles a todos una excelente semana y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.